temas de prejubilaciones. Ayudamos a las empresas que tienen que reducir plantilla, pues a que lo hagan de una forma menos traumática que el despido improcedente o el expediente de regulación de empleo. También somos capaces de suavizar estas consecuencias. Digamos que nosotros hoy en día, que se oye siempre hablar, pues las prejubilaciones, hay que contra las prejubilaciones y tal, a nosotros nos parece una demagogia fácil, muy política, porque realmente las prejubilaciones no son malas, sino lo malo es que no haya empleo, o que haya que reducir plantilla. Una vez que esto ocurre, que hay que reducir plantilla porque vivimos en un mundo globalizado, ultracompetitivo, y hay que ajustar los costes a la realidad del negocio, pues hombre, las prejubilaciones no son malas, son buenas porque ayudan a que las consecuencias sean menos dramáticas para el trabajador y en muchos casos, como veremos a continuación, incluso desde un punto de vista económico mejor para la empresa, pero sobre todo que tiene un componente social que por eso son bien admitidas y consideradas por los sindicatos y los trabajadores, pues porque nosotros pensamos que es más social o mejor, o que hay una preocupación mayor desde el punto de vista social de la empresa hacia sus trabajadores, si en lugar de darle una indemnización legal y adiós muy buenas, dice, bueno, usted lamentablemente tenemos que reducir plantilla, tiene que cesar en la relación laboral con nosotros, pero la empresa se preocupa de que usted mantenga unos ingresos, que en cada caso se pacta una cantidad, en algunos casos pues el 80, el 85, el 90% del salario neto, hasta la jubilación. Además hacen aportaciones al convenio especial para que no pierda la prestación de jubilación. Nos parece que es una solución mejor desde el punto de vista social para el trabajador y en la mayoría de los casos además es una solución mejor para la empresa. Para nosotros, no en la mayoría, sino en todos. Lo que pasa es que unas veces es además más barato, o puede ser más barato, que la indemnización legal, ¿no? Según sea el caso, porque ahora también lo veremos. Se puede instrumentar a partir de un expediente de regulación de empleo, pero también de un despido improcedente o un despido objetivo, ¿no? Yo agradezco mucho a los ponentes anteriores, pues que han hecho una exposición brillante desde el punto de vista, en tu caso, de la situación económica actual, que veremos que tiene mucho que ver ya con cosas que nosotros vamos a tratar de una forma más concisa, que son las prejubilaciones en sí mismas, y también Fernando Vizcaíno pues ha hecho una exposición desde el punto de vista jurídico. Ambas partes nos vienen, muy a tono de lo que vamos a explicar ahora. Lo que pasa que en nuestro caso lo haremos específicamente para las prejubilaciones. Muchos de ustedes son directores de recursos humanos, nosotros trabajamos permanentemente con directores de recursos humanos, les ayudamos en este proceso de reducción de plantilla, digamos que, como decía antes, pues más favorable, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es esto, ¿no? Porque nosotros estamos un poco afectados, ¿no? Porque se dicen, no, es que las prejubilaciones son muy malas, ¿sale? El anterior ministro Corbacho, no, hay que ir contra las prejubilaciones. Digo, bueno, vamos a ver, que resulta que nosotros llevamos 20 años haciendo prejubilaciones, en todas las empresas de máximo nivel en España las han ido haciendo y ha demostrado que son eficaces. Es más, yo siempre digo una frase que me gusta mucho repetir y tal, que es que las 20 empresas españolas que compiten con éxito a nivel mundial, hace 20 años que han empezado a hacer prejubilaciones, porque han ganado competitividad a base de las prejubilaciones mediante este sistema de planes de prejubilaciones aseguradas, ¿no? Entonces, digamos que los tres argumentos principales, ¿no?, que tenemos para hacer esta defensa que hacemos nosotros de las prejubilaciones son, primero, pues, que reducen y eliminan la conflictividad laboral, ¿no? O sea, resulta que cuando nosotros intervenimos en los procesos de prejubilación, pues la verdad que se hace de una forma consensuada con los trabajadores, consensuada con sus representantes legales, y se elude y se elimina la conflictividad laboral, ¿no? Al mismo tiempo, ya anticipaba antes que en muchas ocasiones, también esto está en función de los tipos de interés, el sustituir, o sea, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos, digamos, o sea, si la empresa pacta que, por ejemplo, sea el 85% del salario neto, lo que se ha garantizado al trabajador, para que entre la prestación pública que le corresponda, que normalmente 2 años de desempleo, y luego la jubilación anticipada, nosotros calculamos el complemento que hay que poner y el valor actual de esos complementos mes a mes es el coste que tiene la prejubilación y es lo que se compara con la indemnización legal, Bueno, esto normalmente, en función de los tipos, las situaciones del mercado, de los gastos de gestión de la compañía, etcétera, pues puede ser, es normalmente más barato que la indemnización legal. También depende si esto es derivado de un expediente de regulación de empleo o de un despido procedente. Luego, otro tema que está relacionado con el punto anterior, pues es que son positivamente bien valorados, ¿no?, por las partes implicadas. Incluso la autoridad laboral competente
que concede el ERE, pues también, igual que si hay recolocaciones, pues también valora positivamente que haya prejubilaciones para autorizar el expediente de regulación de empleo. Por último, yo también decía antes, ¿no? Lo anticipaba un poco antes, la realidad nuestra es que llevamos muchos años ayudando a empresas que han hecho prejubilaciones y que hoy, pues gracias a eso, han ganado competitividad y compiten a nivel mundial con éxito, ¿no? ¿Qué es un plan de prejubilación y cómo se diseña? Bueno, muchos de ustedes pues ya seguramente que lo conocen porque los están practicando, ¿no? Pero nosotros, permítanme que yo lo reitere un poco pues para las personas que a lo mejor no están tan familiarizadas. Lo he explicado también antes, ¿no? Realmente se sustituye, es una forma de compensar la extinción laboral para trabajadores a partir de una edad determinada. Nosotros, hay empresas que dicen, oye, nosotros tenemos que reducir plantilla para ganar en competitividad, podemos acometer prejubilaciones a partir de cada empresa, pues es un caso especial, por eso tenemos que hacer estudios particulares para cada caso, pero bueno, pues a partir de 55 años, de 57 años, se calcula cuánto costaría a la empresa garantizar un porcentaje de su salario hasta llevarlo a la jubilación, ¿no? Bueno, y lo que decíamos antes, se sustituye la indemnización legal por una cantidad mensual, que ya se sustituye la indemnización legal por un porcentaje del salario que venía percibiendo en su época de activo. ¿El objetivo cuál es? Pues lo que decíamos también un poco antes, de mantener un determinado nivel de ingresos que hasta la fecha de jubilación de trabajador, que será a partir de la nueva ley de 63 a 67 años, mediante la percepción de estas rentas complementarias a las prestaciones del sistema público. Además, también lo anticipábamos, se financia el coste de las cotizaciones sociales hasta la fecha de jubilación, el convenio especial, para que no se pierda la prestación de jubilación. Finalmente, lo que se hace es que, una vez que se ha calculado el coste de este plan, se coloca en el mercado asegurador la operación, para dotar la operación de mayor seguridad, para que el trabajador diga, a usted que garantiza que va a cobrar todos los meses una cantidad, es una compañía de seguros de reconocido prestigio y solvencia. Aquí en este gráfico se expresan un poco las fases del plan, ¿no? Entonces normalmente tenemos que hay 2 años de desempleo. Habitualmente hay 2 casos de desempleo que diríamos que serían aquí los que van desde... Claro que está puesto lo que pasa hoy, porque claro, esta reforma del pacto que se acaba de firmar, pues suponemos que entrará en vigor en junio, pero no se sabe cuándo va a entrar en vigor. Entonces lo que tenemos hoy es esto. Ahí, la parte, digamos, morada es lo que se garantiza, el 80%, por ejemplo, hemos puesto de ejemplo, ¿no?, del salario bruto, que es la cuantía que se garantiza a cada trabajador. La parte naranja es el salario bruto que se venía percibiendo en 12 mensualidades, y la parte azul es la parte que se hacen las aportaciones al convenio especial. Esta, lógicamente, pues la prestación por desempleo. Entonces, el complemento, lo que cobra el trabajador, el 80% del salario bruto que se garantiza, en estos primeros años hay una parte que la pone el desempleo y otra parte que la pone el complemento del seguro. Además, en los años que corresponde hacer aportaciones al convenio especial, pues es la parte azul que vemos ahí. El cuándo y el porqué de acometer una prejubilación, ¿no? Pues lo primero es que hay que reducir costes, Nos vemos obligados a reducir gastos o costes para ganar en competitividad, y claro, los costes fijos, pues al final siempre, en la mayoría de los casos, pues se concentran en los gastos, en los salarios, ¿no?, en el coste salarial. Nos encontramos además que, claro, hay que reconocer que el avance de las tecnologías, pues la mayoría de las actividades empresariales, pues se necesita menos personal para trabajar. Esto es otra realidad que hay que aceptar, y lo que hay que hacer es buscar soluciones que permitan recolocar la situación, ¿no? En el caso que nosotros tenemos más frecuente, pues son las entidades que a través de fusiones o adquisiciones, ¿no?, tan frecuentes en nuestros... Lo normal es que cuando se hace una fusión o adquisición hay unas economías de escala, hay unas duplicidades de puestos que obliga, pues, a reducir plantilla. En los casos que tienen una determinada
nuestros clientes nos proponen casi siempre prejubilar a estas personas, ¿no? Ya digo que cada empresa es un mundo y a cada uno se le hace un estudio particular, pero podemos decir que a partir de los 56 años, de los 58 años, pues es una edad normal en la que se estudia si es conveniente hacer la prejubilación o no. Luego hay casos excepcionales que se han hecho prejubilaciones en España incluso a partir de 48 años, ¿no? Que han sido criticadas, pero bueno, oye, si la financia la empresa no tiene por qué ser tan criticadas, ¿no? Es verdad que normal pues es a partir de 56. En el caso de las fusiones y adquisiciones es cuando, como comentaba, pues hay más demanda de prejubilaciones, también por causas económicas, técnicas y organizativas o de producción, y bueno, también porque se quiere rejuvenecer las plantillas, ¿eh? O sea, es verdad que también es un hecho importante que induce a las empresas pues a hacer prejubilaciones, ¿no? Claro, otras alternativas que tenemos frente a la prejubilación, pues oye, es el despido con indemnización, ¿no? Que a nosotros, está comentado al principio en la introducción, que nos parece más social, que nos hemos preocupado más por nuestra gente, por los trabajadores, si se le garantiza un porcentaje del salario. También aquí depende mucho del nivel socioeconómico de los trabajadores, ¿no? Porque oye, a lo mejor hay algunos que preferirían, oye, pues a mí me da usted mi indemnización y yo ya me organizo mi futuro y mi seguridad económica. Pero la realidad es que la mayoría de los trabajadores pues piensan que es mejor, o sea, se sienten más arropados por su empresa si en lugar de darle una cantidad de dinero les dicen que van a dar un porcentaje de lo que venían percibiendo cuando trabajaban. Y que además se van a hacer aportaciones al convenio especial para no perder prestación de jubilación. Las jubilaciones parciales pueden ser también una alternativa. Lo que ocurre es que no si quieres amortizar el puesto de trabajo, porque realmente tienes que sustituirlo con una persona nueva, ¿no? La reducción de la jornada de sueldo, que es un tema pues prácticamente en España muy difícil de negociar en otros países. En Francia, por ejemplo, sí que en grandes empresas le queda más esta ilusión a una empresa, a una compañía francesa como Estamos, de origen francés. Pues es verdad que sí que se han, yo recuerdo, bueno, en algunas empresas importantes, pues que se reduce la jornada y se pacta. Es una forma también de mantener esta competitividad y costes salariales adecuados a la realidad del negocio. La reorganización del trabajo a través de movilidad geográfica, recolocación interna y reciclaje, ¿no? Y ya, bueno, pues de otra forma, digamos, más formación, sin la venta, cierre del negocio, que es justamente lo que no queremos hacer, ¿eh? O sea, que digamos que nosotros también decimos muchas veces, ¿no?, que frente a esta demagogia, que las prejubilaciones son tan malas y tal, lo que decimos, oye, vamos a ver, si es que precisamente esta empresa subsistió y hoy es competitiva porque en su día cogió el toro por los cuernos y acometió un plan de prejubilaciones pactado con los trabajadores, ¿eh? ¿Cómo se instrumenta la prejubilación? Se puede instrumentar a partir de expedientes de relación de empleo, a partir de despidos objetivos y a partir de despidos improcedentes, ¿eh? En cualquier caso, claro, lógicamente, cuando es un despido improcedente, el coste de la prejubilación se compara con un coste más alto, que es la que corresponde a la indemnización por despido improcedente, que en el ERE, ¿no? Pero a partir de cualquiera de estas situaciones, la prejubilación tiene una gran utilidad. Bueno, aquí sobre todo comentar un poco la fiscalidad, ¿no? Que la consideración de los compromisos pues tiene consideración si es expediente de regulación de empleo. La prejubilación es derivada de un expediente de regulación de empleo y se han asegurado las rentas, que le dotan además de esta mayor seguridad. Las rentas tienen la consideración de rendimientos del trabajo. La prima no es imputable obligatoriamente al trabajador, de hecho normalmente no se imputa, sino que el trabajador empieza a percibir todos los meses una cantidad, y hasta que no supere la indemnización legal pues están exentas, ¿no? Aquí es un ejemplo que, bueno, falta además, no nos ha dado tiempo a incluir el año 2010, pero si tenemos en cuenta el tema de las prejubilaciones de las cajas de ahorro, pues entonces la barra se nos iría allí por encima del logo, la barra de este año, ¿no? De este año, final del año pasado y del 2010. Esta es la evolución de los trabajos que se han prejubilado a través de ERES. Nosotros tenemos una estimación hecha de que de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, el 20% se prejubilan por un sistema de prejubilación asegurado como lo que nosotros estamos hablando,
Entonces, bueno, pues esta es la evolución que hemos tenido. Está lógicamente muy relacionada con la situación económica, ¿no? O sea, desgraciadamente, vamos, nosotros que haya bajas, o sea, despidos es malo, pero que haya prejudiciales lo suaviza, y las prejudiciales que ha habido en los últimos años han sido estas, con un repunte importante del 2000, en el año 2009. Y lo que decía un poco antes, ¿no? que realmente representan aproximadamente el 20% de los afectados por regulación de empleo se hacen a través de prejubilaciones. Nosotros aquí siempre también, la experiencia que tenemos es que todas las empresas grandes en España, la banca y las eléctricas y todas las empresas grandes de comunicación y tal, han hecho prejubilaciones, han estado haciendo prejubilaciones. Parece que estos últimos años están más en boga, ¿no? Se le da más publicidad y se habla más de esto, ¿no? Lo que pasa es que se ha hecho pues, de una forma, como decía antes, pactada y tal. Es verdad que nosotros, como instrumento eficaz para la viabilidad y para rentabilizar las empresas, y más en la situación de la crisis que estamos, que es el título de esta ponencia, pues lo vemos un instrumento útil porque lo hemos comprobado. Y creemos que igual tendría que hacer extensiva la prejubilación, no solamente a las supergrandes estructuras y tal empresariales, sino también a medianas y a pequeñas incluso empresas, ¿no? En el año 2009 tuvimos esta distribución geográfica de prejubilados por comunidad autónoma, donde más prejubilados se han producido, el 26% ha sido en Cataluña, en la Comunidad Valenciana el 20%, en la Comunidad de Madrid el 15%, y bueno, ahí tenéis un poco la distribución geográfica donde más prejubilaciones hay, ¿no? En cuanto, si se articula en vez de expedientes de regulación de empleo a través de despidos individuales, pues la indemnización es imputable obligatoriamente al trabajador, porque digamos que se sustituye el pago de la indemnización por este pago de rentas, ¿no? En este caso las rentas tienen la consideración de rendimiento del capital mobiliario, pero pasa lo mismo, que no empieza a tributar hasta que no se supera la indemnización legal. O sea, está siempre exenta el importe de la indemnización legal. Bueno, esto, claro, nosotros esto lo ponemos con la intención de decir que, aunque en este momento yo puedo hacer una exposición genérica de lo que son las prejubilaciones, de cómo se articulan y por qué son buenas, etcétera, la verdad es que para cada caso, y yo les animo a ustedes que en caso de interesarles lo hagan, nosotros tenemos que hacer un estudio pormenorizado, y esto es un poco la función que nosotros, lo que aportamos a la empresa, ¿no? Porque claro, una empresa dice, bueno, yo le voy a garantizar el 84% del salario neto a estos trabajadores que van a prejubilarse, ¿no? Y además lo quiero hacer a partir de 56 años. Pero nosotros, ¿cómo trabajamos? Empecemos nosotros y todo el mundo que trabaja en este tema, ¿no? Pues iniciamos el tema desde un punto de partida, vamos a decir, oye, pues vamos a suponer que se prejubilan a partir de 56 años y con el 75% del salario. Y evaluamos el coste, ¿qué dinero mensualmente habría que poner hasta llevarlo a la jubilación? El valor actual de ese dinero, aplicando un tipo de interés y una probabilidad de que permanezca con vida cada uno de los trabajadores, y decimos cuánto cuesta. A partir de ahí con la empresa le vamos acompañando en el proceso de negociación con los trabajadores, Y entonces para eso es necesario pedir una serie de datos, ¿no? Unos imprescindibles que ponemos aquí, que bueno, esto por supuesto, igual que decía antes, se colgarán en RRH digital, y nosotros estamos a su disposición para entrar en más detalle en cualquiera de estos temas. Aquí venimos un poco a decir lo que vamos a ver, son procesos que, si son de utilidad contrastada y evidente, la verdad que tienen su complejidad y necesitan pues un asesoramiento financiero actuarial. Tanto en la fase del proceso, en la fase de diseño, lo que decía un poco antes, nos decía, bueno, yo quiero reducir plantilla, pero vamos a ver, ¿cuánto va a costar y cómo lo hago? ¿A qué grupo de trabajadores? ¿Con qué porcentaje de salarios somos capaces de negociar con los trabajadores y con los representantes legales, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es calcular las prestaciones públicas y los flujos completos a pagar para cada uno de los que serán los futuros asegurados, y hacer una valoración financiera del coste de cada una de las opciones que la empresa nos vaya diciendo y nosotros vayamos proponiendo. Efectivamente, esta fase previa pues es en la que se determinan las bases de la negociación, que nosotros mismos participamos en la empresa si lo requiere, Normalmente, bueno, hay todos los casos, ¿no? Pero digamos que siempre estamos un poco detrás de los directores de recursos humanos que están negociando con los trabajadores, pues siempre llevamos una respuesta online, que no me reúno con los trabajadores, entonces dime si en vez de
95%, garantizamos el 84,5%. Entonces recalculamos rápidamente, le damos el dato para facilitar la negociación de la empresa con los trabajadores. Por ejemplo, pues eso, la variación de un punto porcentual del complemento, alargar o acortar en un año la fecha de jubilación. Variación del punto básico de tipo de interés, esto ya es una cuestión más nuestra, que luego lo tenemos que colocar en el mercado. Porque claro, estas cantidades que decimos, ¿no?, que sustituyen a la indemnización legal, es una cantidad que se invierte y se obtiene una rentabilidad. Y esa rentabilidad revierte el menor coste para la empresa. Por eso cuesta a veces menos que la indemnización legal. Se invierte, se hace y se articula a través de una compañía de seguros. O sea que nosotros le damos una cantidad de dinero, el conjunto de las primas, que son el conjunto de las indemnizaciones del grupo que se prejubila, es una prima única que se le da a una compañía de seguros y se obtiene un tipo de interés. Que luego veremos también, para que el coste sea menor, la importancia del momento de la colocación, de seleccionar a la mejor compañía de seguros que pueda asegurar estas rentas. Igualmente, dentro de las garantías posibles, hay una parte de la renta que en caso de fallecimiento del trabajador durante el periodo de cobro de rentas, pues puede revertir a la viuda, para dotarle de mayor seguridad. ¿Cómo seleccionamos a la mejor compañía? Pues primero nosotros, más en los tiempos que corren, valoramos mucho no solamente el rating de los activos que soportan la inversión o la prima que se ha pagado, sino también que la compañía que los asegura, pues que sea solvente y una marca de confianza y con un margen de solvencia conservador. O sea, una compañía pues siempre de máximo nivel que infunda a los trabajadores prejubilados y a la empresa que articula la prejubilación por la mayor seguridad posible. Que no sea una entidad que a veces nos ha pasado que viene alguna entidad extranjera, que no vamos a citar nombres, pero que viene un poco al mercado español para captar recursos y quedarse en España el tiempo que sea rentable, luego se va y tal, pues hombre, siempre crea una inseguridad al trabajador que está pendiente de cobrar durante muchos años una pensión, una renta complementaria a las prestaciones públicas y luego una renta por sí misma de esa compañía de seguros. Pues hombre, a veces es mejor que aunque no sea estas extranjeras que vienen muy ultra competitivas para captar recursos, pues oye, preferimos más solvente que no sea a lo mejor tan competitiva en tipo de interés, ¿no? A pesar de eso, por supuesto, que está competitiva con unas bases técnicas agresivas, que vamos, aquí las bases técnicas son las tablas de mortalidad que se aplican, el tipo de interés y los gastos de gestión que aplica la compañía. Bueno, pues nosotros estamos para defender los intereses de nuestro cliente, que es la empresa, y buscar pues la cotización más competitiva posible en los mercados, en este caso asegurados. Y luego, bueno, ya también anticipaba pues, que nosotros, activos subyacentes que soportan la inversión, ¿en dónde se invierte este dinero? Que se ha aportado a la entidad aseguradora para que a cambio pague las rentas todos los meses, pues exigimos que tengan el rating de las inversiones donde se ejecutan estos recursos, pues que sea de AA. Y luego, por supuesto, pues que tenga experiencia en la gestión de planes de prejubilación, que tengan volumen importante de prejubilados, a los que ya todos los meses pagan las rentas. Y ya es una compañía pues, que acredite una sólida experiencia en este tipo de gestión. En el apartado de cuando ya, decíamos antes, ¿no? Primero, la fase previa del plan, en el que nosotros ayudamos a diseñar el mejor plan posible para la empresa que quiera cometer estas prejubilaciones. Es un proceso normalmente largo en el que se requieren recalcular, volver a hacer, cambiar, pues, a lo mejor... pues la edad en la que se inicia, en fin, el porcentaje de salario garantizado, etcétera. Finalmente se llega a un acuerdo con los trabajadores. Aquí es donde nosotros aportamos la segunda parte, que es la colocación en el mercado asegurado. Bueno, pues es clave en este momento cerrar la operación en un momento, como está en función que ese dinero se invierte, como decíamos antes, y está en función de los tipos de interés, pues elegir incluso a lo largo de una mañana, los tipos, hay unas fluctuaciones. Nosotros en el momento ya está todo pactado, está todo cerrado, negociamos con todas las entidades, pero además de la negociación elegimos el mejor momento para cerrar en el momento de tipos de interés más favorable para la empresa. Después se realizan unos contratos, un contrato de seguro, la denominación técnica, pues seguro colectivo de rentas, que es un contrato que recoge pues todo lo que se ha pactado y cómo se
cómo se va a pagar las prestaciones, incluso el certificado individual de seguro que se da a cada trabajador, viene, que esto infunde mucha confianza, mucha seguridad, un calendario de pagos, ¿no? Donde va con el mes tal, va con el mes siguiente, que es lo que está realmente garantizado por esta compañía. Es importantísimo esta supervisión, porque nos encontramos, y para eso estamos nosotros, ¿no? O consultor que sea, pues tenemos que dotar de seguridad a toda la documentación legal que sustenta el plan de prejubilación y analizamos y estudiamos con todo el clausulado, tanto de la póliza de seguros como de los certificados individuales. Y comprobamos que coinciden plenamente con lo que se haya pactado con los trabajadores o en el pacto que se haya acordado. Más pormenorizadamente pues son estas cuestiones, ¿no? El objeto del seguro, pues que se detalle el concepto en el que se contrata. Las prestaciones aseguradas bien definidas de acuerdo al compromiso que se ha asumido. Las cláusulas de regularización, ¿no? Pues por ejemplo, si hay una cláusula de regularización del IPC anual, bueno, pues que a lo mejor la compañía es muy competitiva en el momento de contratar la póliza, pero en las cláusulas de regularización pues ya resulta que aplica unas bases técnicas más caras, ¿no? Bueno, por nosotros los valores garantizados, el régimen fiscal, el pago de la prestación asegurada, la fe de vida, o sea que las compañías de seguros, pues para seguir pagando, hacen que los asegurados acrediten que siguen vivos, ¿no? O sea, y entonces pues se acercan a las sucursales de las compañías con el DNI para demostrar que siguen con vida, ¿no? Luego hay una fase, pues que es la gestión, ¿no? Una vez que ya se ha puesto en marcha el contrato, se ha verificado, se ha pactado todas las condiciones, pues luego hay una prestación postcontractual, digamos, en la que constantemente se tiene que generar. Claro, nosotros creemos que una de las ventajas del plan de prejubilaciones aseguradas para la vida es que traslada toda la gestión, o sea, se olvida entre la compañía de seguros y el consultor que haya intervenido, no es el caso de óptima previsión. Nosotros gestionamos, atendemos nosotros a los trabajadores. Los trabajadores le dicen, oye, la empresa ha pagado una cantidad para que usted tenga garantizada una prestación. Y esta prestación tiene el número de teléfono y la dirección de los consultores que lo han hecho, la compañía de seguros que lo han hecho, y nosotros nos encargamos de todo. Intermediamos en la emisión de los suplementos por modificaciones. Oye, la empresa quiere hacer una... Bueno, esto en cuanto a la gestión de la póliza, ¿no? Pues hay una gestión de certificados, una gestión prácticamente, digamos, aquí administrativa, pero que requiere la supervisión técnica y actuarial en muchas ocasiones, que es lo que nosotros podemos ofrecer. La relación con los asegurados, ¿no? Pues constantemente nos llaman. Ahora tenemos avalancha de llamadas de prejubilados de clientes nuestros porque todas las modificaciones del pacto que antes se ha estado analizando, que nos afecta efectivamente, yo no quiero entrar mucho, pero sí podemos entrar algo, en cómo afecta básicamente, a nosotros nos afecta en cuanto a la edad de jubilación anticipada, que ha comentado antes Fernando Vizcaíno brillantemente, O sea, es verdad que nosotros antes, pues la gente se puede jubilar a los 63, excepto que haya una situación de crisis que no sabemos lo que es, que entonces en este caso se podrán seguir jubilando a los 61 años, ¿no? Esto es lo que nos afecta a nosotros en el tema de las prejubilaciones. Aquí se suscita un tema interesante, que es que ¿qué pasa con los cálculos que se hicieron en su día, estimando, para los prejubilados, que tenemos un montón, estimando que se van a jubilar anticipadamente a los 61, pero claro, todavía no se han jubilado y les puede afectar la ley? Porque además aquí, para la jubilación anticipada, la nueva ley no prevé periodo transitorio, O sea, así como para la jubilación sí, para la jubilación anticipada no. Sí que es verdad que hay una cláusula, que también la ha comentado Fernando Vizcaíno, en la que dice que para pactos que haya habido previos a la firma de este acuerdo, bien sea, se refiere a pactos entre la empresa, también queda un poco ahí en una nebulosa, pero vamos, parece, o se puede interpretar, que para los pactos previos entre empresa y trabajadores, desde luego para el caso de los ERES, lo especifica claramente, o sea, prejubilaciones derivadas de ERES, no va a afectar la nueva ley. Pero claro, es verdad que nosotros tenemos hechas muchas prejubilaciones a grupos de personas por despido improcedente, que cada año la empresa pues, va prejubilando, o sea, hace un despido improcedente a un grupo de trabajadores y tal. Y entonces, claro, esto vamos a ver si los trabajadores no reclaman, o las empresas, a ver cómo lo cometen en estos casos. Vamos, yo pienso que el espíritu de la norma lo que quiere decir es que todos los pactos previos, digamos que no le afectará
O sea, no tendrá carácter, digamos, entre comillas, retroactivo para estos casos, ¿no? Pero sí se suscita ahí cierta inquietud, que decía también antes Fernando Vizcaíno, que nos va a dar mucho trabajo a las compañías de seguros y a las consultorías actuariales, porque la verdad es que efectivamente va a haber que readaptar algunas cuestiones, ¿no? Bueno, estas son cuestiones corrientes que decíamos antes, que quitamos a la empresa toda la carga administrativa y de reclamaciones posibles de los asegurados, ¿eh? Como empezaba, no he terminado de decirlo, como está ocurriendo, decíamos, la avalancha que tenemos ahora, pues porque esta inseguridad que ha generado el pacto, pues provoca que muchos prejubilados nos llamen para decir que qué va a pasar, qué tal, ¿no? Pues estamos ahora atendiendo a muchas personas y quitamos esta parte de la empresa, ¿no? Digamos que esto ya lo hemos comentado un poco, ¿eh? Digamos, hay un ahorro de costes tanto en la fase previa de negociación como en la fase de cierre de operación con la entidad aseguradora, ¿eh? Nosotros aquí nos encargamos de que las bases técnicas que se aplican pues que sean competitivas, ¿eh? Hacemos competir, a las compañías de seguros y además que hacemos que no solamente competir sino que negociamos hasta la última coma del contrato que finalmente va a suscribir la empresa con esta compañía de seguros. Y luego pues externalizar, que así que yo me he enterado hoy por Fernando Vizcaíno que la palabra colectivo no existe en el diccionario de Real Academia, ¿eh? La palabra colectivo, en cambio luego ha leído una sentencia del Tribunal Supremo en la que sí que el Tribunal Supremo utiliza la palabra colectivo, ¿no? Pues otra que no existe es externalizar, la que existe es exteriorizar, ¿eh? Externalizar la gestión del colectivo de prejubilados es lo que me comentaba antes. Le quitamos todas las tareas administrativas le quitamos toda la tarea administrativa y atención, exterioriza la gestión, que esto creemos que es un ahorro importante de costes. Ahora nosotros con el tema de las cajas. El tema de las cajas tiene también su enjundia, ¿eh? Porque las cajas, lo que venimos diciendo toda la ponencia, resulta que las cajas, no, hay que reestructurar las cajas de ahorro. ¿Qué es la reestructuración de la caja de ahorro? O sea, ¿en qué se emplea el FROP? En reducir plantilla. Ahora que es el capital, reducir plantilla. Ya no se sabe el número de prejubilados que va a haber en las cajas, ¿no? Pero vamos, por cerca de 20.000, 20.000 personas van a ser prejubiladas. Unos dicen que 18.000, otros 24.000. Pues vamos a estimar 20.000 personas que están trabajando en las cajas de ahorro se van a prejubilar. Que es el ahorro de costes, bueno, de costes para la empresa, que lo vamos a pagar todos los españoles mediante el FROP. Bien es verdad que el FROP al final es un préstamo que además se remunera un tipo de interés alto que lo tendrán que devolver las cajas, ¿eh? Pero, bueno, pues en este momento las cajas, claro, como ellos son financieros y tal, pues no, autoprejubilamos nosotros. Creamos un fondo interno y vamos pagando nosotros de nuestro fondo, invertimos nosotros el dinero, en vez de una compañía de seguros especializada, no solamente en la inversión de ese tipo de activos, sino también en la gestión posterior de la política. Y asumen, de momento, las cajas de ahorro. Hay un poco un criterio todavía que no se sabe qué va a pasar. Está pasando ahora, se está gestionando ahora. Pero la realidad es que el error que cometerían ahí es no solamente la inversión especializada justo en ese tipo de activo financiero que requiere un flujo de pagos determinado, sino la gestión que se quedaría en ellos de los prejubilados. Si lo exteriorizan, trasladas la gestión a un tercero que está dispuesto a asumirlo, que es, por una parte, en lo que le compete la consultoría actuarial, que somos nosotros, y por otra parte, la compañía de seguros, que es la encargada de hacer los pagos mensuales, por cinta magnética y se encarga, no la empresa. Entonces, esto es a lo que nos referimos cuando decimos la exteriorización de la gestión del colectivo de prejubilados. Y ya para no aburriros más, porque me ha tocado el último, ya claro, la gente se va cansando de la... Es pues lo que también insistíamos un poco antes, ¿no? Si una compañía tiene que hacer ajustes de plantilla, puede hacerlo de una forma menos agresiva, mediante este sistema de las prejubilaciones. A pesar de lo que se diga, digan algunos políticos pues, en determinados medios de prensa y tal, pues las prejubilaciones no son malas, son al revés. Son un sistema que permite, lo decía antes, ¿no? Usted se tiene que ir a la empresa, pero puede seguir pagando la hipoteca todos los meses y sus hijos pueden seguir yendo al colegio, porque la empresa le garantiza un salario, un porcentaje del salario que venía percibiendo en su época de cuando trabajaban. Y entonces esta es una modalidad que nosotros creemos, y además no es que lo creamos, sino que lo hemos comprobado,
porque ha sido muy útil y no es malo. Lo malo es efectivamente que, oye, pues que vivimos en un mundo muy competitivo y que hay que reducir costes. Y los costes fijos, pues muchas veces en empresas españolas, ya de todos los tamaños, pero sobre todo las que antes eran muy grandes, era la redimensión que había, no estaban ajustados los costes laborales a la realidad del negocio que estaban teniendo. Entonces, las prejubilaciones pues han ayudado a suavizar esta situación. Se trata de un proceso que necesita pues un asesoramiento. Necesita un asesoramiento porque tiene un componente financiero y actuarial importante, y esto conviene que asesore a algún especialista y compañía de seguros en todo este procedimiento. Bueno, pues yo por mi parte no quisiera ya añadir nada más. Si ustedes quieren hacer una pregunta, yo encantado de contestarle. Ya decía de que respecto de la ley no me he querido extender mucho. A nosotros, en la parte que nos compete las prejubilaciones, es básicamente el tema de la jubilación anticipada, también de la jubilación, pero bueno, ya se ha explicado aquí bastante detalladamente. Y bueno, también nosotros tenemos la incógnita de a ver cuándo se promulga, porque esto se ha firmado el acuerdo el día 2 de febrero. Se supone que se quiere aprobar o sea, el acuerdo este incluye el anteproyecto de ley de la reforma de las pensiones, y se supone que entrará en vigor en junio. Pero claro, lo suponemos. Y entonces a ver también cómo se matiza, porque lo ha dicho Fernando Vizcaíno, que claro, que lo que hay ahora mismo es un papel que se ve la pluma sindical y política de acuerdo, digo política de acuerdo, pero ahora hay que darle forma de ley. Y darle forma de ley a eso, yo no me creo que en junio, vamos, no sé, no se sabe nunca, ¿no? Pero que eso esté para junio, pues es raro. Entonces nosotros, pues como siempre, seguimos trabajando con lo que tenemos, con la legislación que tenemos, y previendo pues que pueda ocurrir y que en junio pues la previsión sea aprobarlo. Pero respecto a la ley o sobre cualquier otro tema, pues yo encantado de contestarles, y además a su disposición. Creo que se cuelga también en RRH Digital, ¿no? Las ponencias y tal, y nosotros hay documentación de interés, pues por ejemplo la parte que también ha comentado Fernando Vizcaíno, que podemos poner a su disposición del pacto, estas hojas que son de la 8 a la 17 que afectan a las pensiones, pues igualmente, bueno, ya se pondrá a vuestra disposición. Es que es necesario esta reforma. Sí. ¿No sería más prudente el establecer esas hipótesis? O sea, no continuar como estamos, sino establecer ya unas hipótesis teniendo en cuenta de que estamos hablando de años vista. O sea, la jubilación no es la del año que viene ni la del siguiente, sino 20 años después. Las hipótesis hay que cambiarlas obligatoriamente, salga cuando salga la reforma, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, la reforma es necesaria, lo que pasa que también aquí, yo no soy político, yo soy actuario, ¿no? Nosotros hacemos los cálculos y decimos y tal, tenemos un entorno en el que nos movemos, y nosotros calculamos las prestaciones públicas, luego calculamos el complemento que tiene que pagar la empresa, el valor de todos esos complementos, y le decimos cuánto cuesta y le ayudamos a hacer el plan. Ahora, desde el punto de vista técnico y actuarial y demográfico, pues hombre, la reforma de pensiones lo llevábamos reclamando muchos años. Otra cosa es, que yo no estoy ya, pues no opino, el cómo se ha hecho y por qué se ha hecho. Y por qué se ha hecho en este momento, ¿no? También un poco. Pero bueno, eso pues son cosas pero que la reforma era necesaria, por supuesto. Es verdad que de las posibilidades que había, pues para dotarle de mayor, digamos, solvencia, pues hombre, reducir o sea, ampliar la edad de jubilación, pues parece la más lógica. También ampliar el periodo que se estudia, que era 15 años, que se pasa a 25, ¿no? Del estudio para calcular la pensión que te corresponde. Y bueno, eso pues está en la línea de lo que se está haciendo también en otros países y tal. Sí que es verdad que, hombre, yo particularmente, una opinión personal, pues yo preferiría, por supuesto, lo que ha dicho la diputada, ¿no? O sea, si hubiera más cotizantes, si hubiera más trabajo, pues hombre, no sería tan urgente
la reforma. Luego también, pues hombre, esta proporción entre pago de prestaciones y cotizantes, que estamos casi, has dicho 18 millones y 16, ¿no? Una cosa así, casi lo mismo. Estamos pagando tantas... En fin, sí, bueno, pero bueno, no, cuidado, el funcionario cotiza, pero depende de los presupuestos, o sea, del Estado, o sea, que para financiar las prestaciones hay pocos cotizantes y con esta última crisis, pues menos, ¿no? Entonces también esto, yo creo que acelera la necesidad de la reforma. Claro, que la reforma es totalmente necesaria, desde luego. Con lo cual se puede confirmar que al 31 de diciembre del 2011 todos los pasivos de todas las empresas que tengan premios, ERES, prejubilaciones o rentas van a ser modificados. O sea, es decir, la cifra va a ser totalmente distinta a la que teníamos al 31 de diciembre de 2010. Vamos a ver, porque... Bueno, vamos a ver, lo que afecta, un poco lo comentaba antes, los que nosotros habíamos calculado que se van a prejubilar a los 61, y no se puedan prejubilar a los 61, se tendrían que prejubilar a los 63, pues ahí... La ley ahí sí que lo especifica claro, pues esto que decía antes, que se ve la pluma sindical. Los sindicatos han sido unos precursores que aceptan de buena gana el tema de las prejubilaciones. Para estos está claro que no le va a afectar esta norma. O sea, se van a poder seguir jubilando anticipadamente a los 61. Para el resto de los casos, pues pienso que sí, que tienes razón, ¿no? O sea, Hola, buenos días. Yo soy también abogado, compañero de profesión y además de despacho de Fernando Vizcaíno, con lo cual tengo que aguantarle no sabéis cuánto. Entonces, voy a hacerte dos preguntas un poco más enfocadas a efectos prácticos, ¿vale? Que es lo que nos mueve un poco a nosotros. La primera es, has dicho que se puede acceder a las vías de prejubilaciones por dos medios, principalmente. Una es de ERES y otra es de despidos improcedentes. Y que en un caso... en despidos improcedentes yo cobro mi indemnización de 45 días y eso se me imputa como rendimientos de capital mobiliario, ¿vale? Y en el otro caso las percepciones que voy percibiendo se me imputa como rendimientos de trabajo. A efectos fiscales, y me pongo de cara o puesto en el puesto de la empresa a la cual nosotros en muchos sedes tenemos que asesorar, fiscalmente, como al final lo que se le está asegurando al trabajador que se está prejubilando es un importe neto determinado, fiscalmente, ¿qué es más ventajoso para esa empresa? Hacerlo de una manera o de otra, ¿vale? Porque no olvidemos que efectivamente, si yo te doy los 45 días, todo eso está exento y podrá tributar al trabajador como capital mobiliario, al tipo que sea y demás, pero fiscalmente a la empresa, ¿cómo le sale más rentable? Eso es punto número uno, en la primera pregunta. Y la segunda, me voy a poner en el otro lado de la barrera. Es si un trabajador, por ejemplo, que accede a un plan de estos, sea de una manera o de otra, con, vamos a poner 56 años, accede a esas condiciones, se prejubila, está cobrando una cantidad, vamos a poner el 85% de su salario neto, pero tiene la inmensa suerte, por el motivo que sea, que a los 61 le sale una cosa donde va a cobrar un poquito más de lo que está cobrando, asegurando. ¿Cómo se sale de ese plan que está ya previamente pactado y la cantidad asegurada, con la póliza hecha, con todos esos movimientos? Quiero decir, ¿me puedo salir de ahí con algún tipo de penalización, sin penalización? ¿Puedo hacer una especie de paréntesis KitKat y luego me reengancho a esto? ¿Cuál es el efecto práctico de ambas cosas? Gracias. Pues muy bien, pues mira, la primera pregunta depende de cada caso, pero en general siempre interesa más el expediente de relación de empleo, pero ya no por motivos fiscales, sino porque la parte que se destina a prima para garantizar rentas de prejubilaciones, al final se compara con la prestación, o sea, con el importe de la indemnización, y claro, el ERE es más barato, ¿no? Entonces, aparte de o sea, siempre es preferible para la empresa, digamos, que sea a través de ERE, pero la verdad es que nosotros tenemos casi, creo, más clientes que son derivados de despido procedente, porque luego tienen la flexibilidad de hacerlo de una forma, pues que llamamos nosotros por goteo. A lo mejor, oye, una empresa dice, según van cumpliendo, que esto ha pasado mucho en el pasado, según van cumpliendo una edad determinada, en mi empresa, pues cuando se cumplen 57 años, usted se puede acoger, que esto tiene, en fin, su enjundia y tal, pero se puede acoger a un plan de prejubilaciones que la empresa le garantiza el 85%. Entonces la gente se va con el que quiere y se puede ir con este plan y tal. Entonces, ¿qué pasa? Depende. Vamos a ver, en el caso del despido improcedente son 45 días, pero se tributa por rendimientos del capital mobiliario, pero están exentos los primeros 45 días. Entonces, si lo que se destina a la prima es inferior a los 45 días, pues
pues la fiscalidad no tiene, digamos, efecto. O sea, y si es superior, lo normal es que sea un poco superior. Cuando, o sea, que si cuando es superior es que sea un poco superior, es normal, pero poco superior, con lo cual tampoco tiene demasiada trascendencia. Y en general es mejor tributar por rendimientos, lógicamente, por rendimientos del trabajo, ¿no? Pero ya te digo que la pregunta es buena, porque, en fin, pero cada caso pues depende de lo que se destine, depende de lo que si la prima supera la indemnización legal o no. Y entonces en unos casos lo supera, en otros no, en otros la iguala. Y respecto de la segunda pregunta, me decías que qué ocurre cuando, claro, si la persona que se ha prejubilado encuentra trabajo, por ejemplo, ¿no? Pues claro, si encuentra trabajo, aquí si está en la fase de prestación de desempleo, pues lógicamente se le acaba esa prestación. Sin embargo, la prestación del seguro que está contratada y garantizada y además suscrita en un certificado individual que él tiene, digamos que lo va a seguir percibiendo. El complemento del seguro lo puede seguir percibiendo, lo va a seguir percibiendo. La realidad es que lo sigue percibiendo, porque esto es un contrato privado que se firma entre la empresa que la ha prejubilado y una entidad aseguradora, que la entidad aseguradora ha cobrado una prima a cambio de garantizar una prestación que es una renta durante temporal que va para ese trabajador durante un periodo. Y esto es independiente de la situación laboral en la que se encuentre el trabajador, desde el punto de vista jurídico. Lo que pasa es que, claro, efectivamente, pues es una forma de sobrelucrarse por haberse prejubilado, pero es lo que ocurre. Podría haber supuestos en que la empresa muy previsora dijera, en caso de que usted vuelva a trabajar, pues se puede rescatar, se puede rescatar la prima, pero la realidad que nosotros hemos visto es que en muchos casos pues se ponen a trabajar y siguen percibiendo la renta del seguro. Bueno, las prejubilaciones, todos hemos oído, y es verdad que supone un trasladar costes de la empresa privada al Estado, ¿no? En general, ¿no? ¿Sí? En general, pero pues... Un momentito. Simplemente, si quiero decir, la reforma de las pensiones lo que está pretendiendo, evidentemente, es hacer un balance o conseguir un equilibrio económico actualmente, ¿no? En un sistema que está absolutamente, como ha dicho Fernando, y estoy de acuerdo con él, casi rozando la insolvencia técnica, ¿no? Entonces, hablar de prejubilaciones, que realmente es consumir parte del gasto público, ahora mismo, porque las prejubilaciones que tú estás hablando también, pero hay otro tipo de prejubilaciones que tú sabes, ¿no? Que se producen no mediante una póliza asegurada, sino que se producen simplemente complementando y dando una cantidad al trabajador, y que después el desempleo o la jubilación anticipada, lógicamente, cobra determinados gastos hasta los 65 años. Pero lo que quiero decir es, yo hace poco, en un coloquio igualmente, le pregunté al ministro con el tema de las prejubilaciones, no me hizo ni caso, claro, no me contestó. Entonces, que yo quiero que me contestes tú, es decir, el futuro de esta situación que no se ha contemplado, pues la figura de las prejubilaciones no existe en el mundo laboral, no en el mundo jurídico. No existe. ¿Vale? Todos sabemos que existen, se practican, pero evidentemente tú te vas a un acto de conciliación, como ha comentado el compañero, de despidos improcedentes, y resulta que, bueno, es una prejubilación. Entonces, ¿cuál es tu visión de cara a este tema? Es decir, realmente, y estoy de acuerdo con lo que ha comentado también mi compañero Juanje, o sea, una de las posibles reformas futuras que se puede plantear es la limitación de este tipo de prejubilaciones. ¿Cómo ves, evidentemente, todo este tema cuando lo que se está intentando es retrasar la edad de jubilación, intentar que, lógicamente, el gasto que se está incurriendo en pensiones sea cada vez menor, o por lo menos se produzca a más corto plazo desde el punto de vista de la edad de jubilación ordinaria? O sea, esta modalidad, ¿cómo se va a articular, o si se va a articular, o realmente se va a atacar? Bueno, pues yo lo que creo es que primero no entiendo lo del coste para el Estado, ¿no? Bueno, vamos a ver, el coste para el Estado son los 2 años de desempleo, igual que si le echas una prejubilación. O sea, lo mismo. Tiene 2 años de desempleo. Y deja de cotizar. Lo mismo, lo mismo que decía antes al principio, ¿no? Yo también muchas veces leo, ¿no? Y el propio ministro Corbacho decía, no, es que el coste para el Estado. El coste para el Estado es que haya que prejubilar, o sea, que haya que despedir a una persona. Pero la prestación pública de desempleo la va a cobrar igual, haya prejubilación o no. O sea, que en eso del coste, vamos a ver, hay un coste desde el punto de vista social que a todo el mundo nos gustaría, a mucha gente prejubilada, pues tiene una parte humana que, aunque le garantizamos por lo menos una parte, que es la económica, pero sí que, hombre, una persona que se ve activa, como hay prejubilaciones de 50 a los 50 años, los 48,
Tú llegas a la vida laboral a los 30 horas, y de repente a los 40, en fin, eso sí, pues, desde el punto de vista humano de la persona que podía estar activa y tal, ese es el coste que hay, ese es el coste. Pero te vuelvo a lo mismo, es un coste que hay no derivado de la prejuración, sino derivado de que hay que reducir costes para competir con los coreanos en los astilleros y con los chinos en el textil. Ahora decía también antes, ¿no?, que una de las bases de la recuperación económica era la construcción y las exportaciones. Pues para exportar hay que ser competitivo. Y para ser competitivo hay que reducir plantilla. Ese es el tema, no la prejuración, ¿no? Entonces, yo creo, tú me preguntas, ¿cómo veo yo el futuro y tal? El futuro veo que todos los ministros de trabajo dicen que las prejuraciones son muy malas y luego las subvencionan mediante subvenciones públicas. Que ese sí que es un tema que ahora lo tratamos, ¿no? Ese sí que tiene un coste. Ese sí. Pero la realidad de la prejuración, como decía al principio, es que, hombre, nosotros lo hemos podido comprar. Yo llevo 20 años en temas de prejuraciones, en compañías de seguros, ahora como consultor. Y la realidad es que es una herramienta útil y por eso permanece. Las empresas, porque por un lado está la demagogia, lo que se habla, lo que se dice, pero por otro están los hechos. Y las empresas, que son empresas, y el empresario es empresario, y lo que quiere, y su obligación nada más es tener una cuenta de resultados positivas, echa mano de las prejuraciones desde hace 20 años. Le gusta a Corbacho, le gusta al otro, o esté regulado o no. ¿Por qué? Porque la realidad es que es un instrumento útil para la empresa y para el trabajador. O sea que yo creo, y tanto creo que me dedico a ello, que las prejuraciones van a seguir haciéndose. En los 20 años, ¿cuántas veces digo? No, es que las prejuraciones se van a dejar de hacer, pues tal. ¿Pero por qué se van a dejar de hacer? Si no lo paga el Estado. Ahora, punto B. El punto B es lo que decimos, las subvenciones. Lo que pasa ahora en Sevilla. Si tú, o una reestructuración industrial, como va a pasar, resulta hombre, que se destina dinero público para pagar parte de la prima de las prejuraciones, que las hay, ayudas públicas, pues y además está bien que lo haya. Lo que pasa es que, claro, bien hecho, sin trinque, ¿no? Claro, se hace bien, tal, pero eso sí que hay un coste, ¿no? Eso hay un coste, bueno, que el Estado decide, pero porque decide, apoyar a un sector, pues por ejemplo, el naval, ¿no? En el norte, en Galicia, ya está, todo eso, los astilleros. Pues hombre, eso era evidente que había que reconvertirlo. Entonces el Estado decide que hay que apoyar a ese sector en reestructuración y tal. Y una de las vías que se utilizan es que, como las empresas en quiebra no pueden pagar el coste de la prejuración, hay ayudas a través normalmente la comunidad autónoma correspondiente o también del gobierno central, ayudas para financiar las prejuraciones y ponen parte de la prima. Los mismos que están diciendo que las prejuraciones son muy malas, ¿no? Y ese es dinero que es de todos, ¿no? Lo que pasa que claro, también se puede poner dinero en recolocación y tal, pero a mí me parece bien que se destine ese dinero, pero que se haga bien, ¿eh? Y yo creo que lo que decía, las prejuraciones es que van a seguir existiendo porque son útiles, ¿no? Y al final la realidad supera a la demagogia, ¿no? Que se haga sobre que no son buenas y tal, ¿eh? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias, ¿eh? Y nosotros estamos a su disposición para aclarar cualquier duda más concisa que quieran hacer de sus casos particulares. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a RH Digital, que ha sido quien, nos ha propuesto a Grupama desarrollar esta jornada tan interesante. Muchas gracias a ustedes y esperemos podernos jubilar. Y si no, ya sabéis, planes de ahorro, PPA, PIAS, y una gran compañía solvente, como ha dicho Ángel, que somos Grupama. Muchas gracias. Muchas gracias.